Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se inicia en Rusia el Mundial de Fútbol, que va a mantener en vilo durante un mes a millones de gente en el mundo entero. Pero para ponernos en antecedentes, el escritor peruano Jorge Kuvaluque acaba de publicar Mundiales y Destinos, libro en el que nos cuenta los destinos felices, pero también desgraciados, de los protagonistas de mundiales de fútbol desde su primera edición, celebrada en Uruguay en 1930. Y para hablarnos de este libro y también de su trayectoria como escritor, Jorge Kuvaluque ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Jordi, y gracias por recibirme en tu programa. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Jorge, que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1960, donde vas a estudiar Derecho en la Universidad de San Marcos y te vas a graduar como abogado. Pero me decías hace un instante que el periodismo ya estaba en la familia, ¿no? Sí, esto debido a que mi padre fue periodista, bueno, él falleció bastante joven, pero siempre me ha quedado la imagen, tengo algunas fotos de él en la que está entrevistando a algunos personajes de la política, de la vida social peruana, ¿no? Y como todo niño, en un primer momento hay este afán de imitar al padre. Bueno, este sentimiento duró unos años hasta la adolescencia, bueno, hasta mis 10 años, en que empieza en el mundo entero la conquista del espacio y quise ser astronauta. Y más tarde, con la clasificación de Perú para el Mundial de México, quise ser futbolista y terminé siendo abogado. ¿La prensa nunca te ha tentado? Me tentó mucho más tarde, cuando estaba ya haciendo los estudios de Derecho a los que has hecho alusión. Jorge, en el 2002 vas a publicar Ladrón de Libros, libro de relatos en el que destaca tu visión de Perú, de esa década de los 80, donde la crisis económica y sobre todo el terrorismo llevó a muchos peruanos al exilio. ¿Fueron esas razones las que te trajeron a Francia? Bueno, contribuyeron mucho esas razones. Yo venía de graduarme de abogado y tenía que empezar ya profesionalmente a ejercer esa carrera que había estudiado. Pero ocurre que en esa época Perú vivía un momento particularmente difícil. Por un lado, una crisis económica sin precedentes en la historia del país, y por otro, el drama del terrorismo que estaba hundiendo al país entero, incluso personas que no tenían nada que ver con la política. Todo el mundo estaba vinculado de una manera u otra. Así que por diversas razones de orden personal había tenido ya la oportunidad de estar antes en Europa y opté por irme del país. Es cierto que esos ladrones de libros en el que hablas en tu cuento los encuentras en París, en un tiempo que todavía no había alarmas ni Exacto. detectores Sí. de metales. Todavía no había alarma, pero creo que el robo de libros es una especie de institución en una ciudad como París, sobre todo tan vinculada a la cultura, a la literatura y a los libros. Una de las cosas que más me impresionó al llegar a París fue que incluso en una estación de tren uno veía libros, y no solo libros de bolsillo, sino libros en formato interesante. Y en cada calle prácticamente hay una librería, y en ciertos barrios hay dos o tres, ¿no? Entonces, esa impresión, esa visión me impresionó bastante. Mm. En los autobuses, los metros se leía mucho, Ah, quizás por ahora supuesto. menos, ahora la gente está Claro, con claro. el teléfono en la mano, ¿no? Exactamente, bueno, signo de que los tiempos cambian, no sé si para bien o para mal, pero efectivamente me llamó la atención ver que en los autobuses, por lo menos la mitad de personas estaba leyendo, los niños leyendo libros de dibujos. Sí, sí, es algo que llamaba y me sigue llamando la atención aquí en París. Bueno, supongo que ocurre en otras ciudades también, pero en París es impresionante. Jorge Kuvaluque, en el 2004 vas a obtener tu doctorado en la Universidad de Toulouse con una tesis sobre la prensa en Lima y la literatura urbana de Perú. Ujú. A pesar de vivir aquí en Francia, nunca has cortado los puentes con Perú, tu país natal, ¿no? No, siempre he estado en contacto por razones familiares y también por correspondencia. He mantenido correspondencia con amigos, los amigos que dejé allá en Lima. Hoy en día esta comunicación se ha facilitado enormemente gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Que ha facilitado, y hay, como se dice, hay un acercamiento, un contacto virtual, para emplear el término consabido.
Volviendo, Jorge, al libro de Mundiales y Destinos que ha publicado en Lima Campo Letrado Editores, en el prólogo declaras que es una coincidencia que lo publiques justo cuando Perú se clasifica para el Mundial después de 36 años, me decías. Exacto, es Has una esperado 36 años para publicar el libro. no, es una coincidencia, y cuando dije coincidencia en la introducción era porque se trataba bien de eso. El punto de partida de este libro fue un artículo que publiqué, o me publicó una revista online en Lima, una revista muy interesante de cultura, una revista llamada Lima Gris, ¿no? Que es el apelativo con que llamamos nosotros los peruanos a Lima. Y el artículo era una crónica sobre la huelga que hicieron los futbolistas franceses durante el Mundial de África del Sur, algo que me pareció grotesco, ridículo, risible, en fin, y hice la crónica de ese episodio. Y después el tema del fútbol no me interesó más como para escribir sobre él, hasta que creo que fue 4 años más tarde, en el Mundial siguiente, en el que en medio de tantas publicaciones me di con un nombre que me llamó la atención, de Alexandre Villaplane, que había sido el capitán de de la selección de Francia que participó en el Mundial de Uruguay. Me interesé por la figura, la vida de este personaje, que terminó fusilado tras la liberación de París por colaborador, asesino, criminal y una serie de atrocidades más cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en su propio país, ¿no? Y eliminando a compatriotas suyos que buscaban la liberación de Francia, ¿no? Paradoja de paradojas. Y me llamó la atención porque, si bien el fútbol puede ser una banalidad, el hecho de representar a un equipo nacional tiene algo de representación de un país, ¿no? Y la paradoja era eso, ¿no? Alguien que representa a su país termina siendo fusilado por colaborar con los que han oprimido a su propio país. Villaplane era alguien muy popular en Francia, ¿no? Era bastante, bueno, digamos, relativamente conocido, era un jugador respetado, pero pronto se hizo fama, incluso durante sus años de actividad profesional, de estar en pequeñas estafas ligadas con el fútbol, ¿no? Y terminó pronto su carrera porque se dedicó más al robo, a frecuentar a las mafias que había entonces, que era también una época sumamente difícil. En esos años, los años 30 en Francia, las bandas criminales estaban asociadas a movimientos políticos de extrema derecha, y en esos años 30 había una confrontación ideológica difícil de imaginar hoy en día. Y acabó trabajando para la Gestapo. Acabó trabajando para la Gestapo, especialmente para una organización llamada, bueno, en francés, la Carlangue, ¿no? Que era una especie de policía paralela a la Gestapo, porque oficialmente la Gestapo no podía ejercer en Francia. Bueno, la Gestapo ejercía donde le daba la gana, pero dijeron, bueno, hay que respetar las leyes, y crearon esta policía fantasma, que no era tampoco la Policía Nacional Francesa. Hablando de nazis, para Hitler el Mundial del 38 no fue todo lo glorioso que él quería, ¿no? Ya antes había habido un episodio, que fue el de las Olimpiadas de Berlín en 1936. Acabó mal también. Acabó mal, sobre todo en las disciplinas de atletismo, que era donde más apostaban el nazismo para proyectar una imagen. Y bueno, ya la historia sabe hoy que el gran triunfador fue el atleta norteamericano Jesse Owens, que además era negro, lo que desmentía totalmente la supuesta superioridad área, ¿no? Entonces, bueno, en la selección de Alemania en fútbol tuvo una actuación bastante deslucida, pero ya se preparaba la anexión de Austria, que en esos años tenía lo llamaban el equipo maravilla. Había una figura magnífica que era Matthias Sindelar. Mozart. El Mozart del fútbol, el hombre de papel, como lo llamaban. Y en el Perú tenemos todo un mito sobre un partido que hubo durante esas Olimpiadas entre Austria y Perú. Una serie de incidentes durante el partido, y el Comité Olímpico decidió que tenía que volver a jugarse ese match. Los peruanos rehusaron y finalmente Austria pasó a la etapa siguiente, pero terminó ganando Italia. El hecho es que, para volver a Alemania, los responsables del deporte dijeron, bueno, en el 38 tenemos que ir mucho más lejos en fútbol. Y en 1942, organizar la Copa del Mundo de Fútbol en Alemania. Pero la historia nos ha mostrado que en 1942 no hubo
no hubo mundial. La Segunda Guerra Mundial hizo que se parase varios años, ¿no? El Por mundial. supuesto, casi 12 años de interrupción, ¿no? Entonces, cuando llegamos a 1950, ya el mundo había cambiado totalmente, ¿no? Y ese siglo XX, como dice un tango, problemático y febril, con bombas atómicas, campos de concentración, campos de exterminio, destrucción masiva, fue todo un horror, ¿no? Quizás el siglo más... donde más crímenes se han cometido. Entonces, en 1950, el mundo ya estaba y diría yo, en otra era prácticamente, ¿no? Y se juega, se disputa en un país que ha dado siempre la imagen de una cierta sensualidad, una cierta ligereza, como es Brasil. Donde muchos nazis se refugiaron, ¿no? Donde muchos nazis se refugiaron y sabemos que América del Sur fue un refugio para muchos, Argentina, Paraguay, bueno, creo que en todos, casi todos. Jorge Kubaluque, tus relatos son más que deportivos, muy literarios, con capítulos como 50 años de soledad, precisamente sobre el portero de la selección brasileña de ese Mundial de 1950, que recibió un maracanazo, ¿no? Exacto, sí. Terrible. Sí, si bien hay una base bastante real, bastante concreta, que es la información sobre el destino más o menos biográfico de cada futbolista, de los que se habla en el libro, la forma de abordar esas biografías, esas semblanzas biográficas es eminentemente literaria y ahí fue ese mi desafío, ¿no? Porque hablábamos de periodismo, no soy periodista y no quería simplemente contar hechos, sino relatar unas vidas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo del sol, caía aquella tarde, bueno, eso no es lenguaje periodístico, no es literatura. Y los guiños literarios, ¿no? 50 años de soledad, el gran libro de García Márquez, 100 años de soledad, y porque fueron 50 años exactos lo que transcurrieron desde el momento del maracanazo, en 1950, hasta el año en que murió Moacir Barbosa, el portero de la selección brasileña. Todas las personalidades vinculadas al fútbol dejaron de dirigirle la palabra, ¿no? Vivió 50 años de ostracismo. Y el pobre no era el único responsable. No. Si bien a veces podemos hablar de tal o cual jugador que decide un partido, el fútbol es un juego colectivo. Literaria fue sin duda también La mano de Dios o La mano del diablo, como tú la llamas, de Maradona en ese Mundial de México en el 86, ¿no? Exacto, porque bueno, La mano de Dios es el gol que anota con la mano Maradona, ¿no? Pero hay una frase, me parece que es de un libro de Dostoyevsky, en la que uno de los personajes dice: si Dios existe, existe también el diablo, ¿no? Y en este caso, la mano del diablo... bueno, lo digo en términos bastante, bueno, que pretenden ser irónicos, ¿no? Es el médico de la FIFA que sacó de una pequeña urna el nombre de Maradona, bueno, sin quererlo, evidentemente, que habría de pasar el control antidoping en el que se detectaría que Maradona había consumido drogas, ¿no? Eso fue una tragedia griega, ¿no? Para los argentinos. Sí, imagínate, ¿no? La figura máxima, el ídolo ya mundial. Terminar así en un recorrido importantísimo. Pero sí, por eso viene lo de la mano del diablo, ¿no? Bueno, un juego de palabras, quizás, con la mano de Dios. Hablando de tragedias griegas, el cabezazo de Zinedine Zidane en el Mundial de Alemania en el 2006 fue una verdadera tragedia para los jugadores y para el público, ¿no? Sí. Pero aparte de lo que trajo como consecuencia el partido en sí mismo, es algo totalmente llamativo, ¿no? Como un profesional puede caer en esas trampitas que todo aquel que juega desde niño, que sabemos que en el fútbol los jugadores suelen insultarse para provocar al otro e inducirlo a una falta, ¿no? Pero creo que luego he estado reflexionando, creo que no recuerdo si lo pongo en el libro, para Zidane fue una liberación, porque la presión a ese nivel debe ser enorme y de pronto ya no pudo más. ¿Es cierto que se metió con su hermana, el jugador italiano? Es lo que dicen que, bueno, no conozco ni a Zidane ni menos a su hermana,
pero parece que estuvo haciendo alusiones un poco delicadas a la honorabilidad de la hermana de Zidane, y esto... Por decirlo de una manera muy elegante. Sí, bueno, exactamente. Cuéntanos, Jorge, de entre todos los personajes que has recopilado en tu libro, ¿hay alguno que te ha particularmente hecho soñar? Sí, bueno, hay uno, hay dos quizás. Matías Sindelar para mí es una figura que cuando empecé a buscar información sobre él cada vez me sorprendía y lo admiraba mucho más porque además fue prácticamente un militante antifascista. Mantuvo un noviazgo con una italiana antifascista de origen judío, refugiada en Austria, que era un espacio de libertad hasta que llegaron los nazis, ¿no? Y con motivo tras la anexión de Austria por Alemania, los políticos en el poder organizan un partido de despedida entre la antigua selección de Austria, que estaba por desaparecer, y el equipo en ese momento actual de Alemania. Que era mucho mejor que la alemana, por cierto, ¿no? Por supuesto. Pero los responsables nazis habían decidido que el partido terminara empatado. Llegó un momento en que los austríacos, la iniciativa de Sindelar, dijeron no, a este equipo alemán nosotros le ganamos. Y le ganaron. Sindelar marcó un primer gol y después otro compañero suyo anotó el segundo. El hecho es que Sindelar no quiso jugar más al fútbol. Tuvo como excusa que ya estaba avanzando en edad, pero él podía seguir jugando. Y se apartó de la vida pública. Y bueno, un buen día, o más bien un mal día, lo encuentran en su casa, en su cama, junto a su compañera, ambos muertos debido a una fuga de gas. Y jamás se supo si fue un accidente, un suicidio o uno más de los muchos asesinatos que iban a cometer los nazis. Esa figura ahí también me llamó, perdona que me anticipe, Hugo Sotil, el peruano Hugo Sotil, ¿no? Un hombre auténticamente del pueblo, de una inocencia personal y futbolística tremenda. Que yo pude ver jugar en Barcelona. Y así jugó en el Barça, efectivamente, ¿no? Una gran persona, un hombre muy simple que tuvo una carrera corta, intensa, y que hoy en día vive como él siempre vivió, ¿no? Sin lujos, vive tranquilo consigo mismo, admirado por muchísima gente que no lo ha olvidado. Eso le honra, seguramente. Por supuesto, por supuesto. En fin, pues ya lo saben, el libro Mundiales y Destinos de Jorge Luque, escritor peruano, ha sido editado en Lima por Campo Letrado Editores. Muchísimas gracias, Jorge. A ti las gracias. Un placer haberte tenido entre nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.